Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les habla es el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre la cultura recuay. Como siempre les he mencionado, lo que debemos inicialmente hablar es pues de la ubicación geográfica de una determinada cultura. Entonces diremos lo siguiente, que la cultura Recuay está ubicada en la parte superior del Valle del Río Santa, cerca al Callejón de Huaylas del departamento de Ancash. Su área de expansión va a alcanzar la provincia de Payasca por el norte, llegaron por el este hasta el río Marañón y por el oeste hasta las partes altas de los valles Santa, Casma y Guarmey. Ahora, la cultura Recuay va a pertenecer a la cultura intermedio temprano. ¿Ya? Aquí podemos observar el mapa del Perú y esta parte que estamos viendo sombreada es esta. Toda esta parte que está sombreada de rosado es la que va a pertenecer a la cultura Recuay. ¿Ya? El principal río que va a ser, se va a ver aquí, es el río Santa. Lo que debemos mencionar es que este asentamiento también, a esta cultura, se le va a conocer también como la cultura Huaylas o cultura santa, ¿ya? El primer término, la cultura Huaylas, procede pues de lo que hoy en día se conoce como el Callejón de Huaylas, que es el estrecho valle entre las cordilleras Negra y Blanca, y el segundo deriva del río Santa, el cual atraviesa pues esta franja, como lo mencioné en el mapa, formando pues el valle aluvial hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Es precisamente sobre esta zona, en la provincia de Recuay, donde Edward Seller en 1893 encontró un estilo de cerámica y litoescultura al que denominó con el nombre de la provincia de Recuay. Sin embargo, posteriores estudios concluyeron que este estilo de cerámica no era nativo de Recuay, sino de Copa, cerca de Carhuaz, por lo que se propuso pues un nuevo nombre, la cultura de Copa. También, pero después arqueólogos encontraron que en Payasca hay un complejo arqueológico llamado Pachash, en el cual creen que era pues el centro de esta civilización. Así que han sugerido que se generalice con el término de cultura Pachash o por cultura Recuay, ¿ya? Pero lo que debemos saber es cómo era la organización social de la cultura Recuay. Lo que debemos conocer es que fue un poblamiento reducto de la cultura chavín. Es decir, fue una pequeña reducción, ¿no?, de lo que viene a ser la cultura chavín. Posteriormente va a formar parte de la organización política de la cultura moche o mochica, una civilización contemporánea que era pues mucho más estructurada, ¿no? Pero se discute también su desaparición, siendo la hipótesis más acogida la conquista sistemática por los Waris cultura, que se despliega pues en los Andes sobre los siglos 7 y va a absorber varios pueblos del siglo del desarrollo regional, ¿ya? Ahora, lo que debemos saber en este caso es que la presencia de fortalezas en el espacio geográfico que abarcó esta cultura va a demostrar una organización política rígida por una casta militar que va a estar estrechamente relacionada con sus creencias míticas. Entonces, lo que debemos saber aquí es que el quien va a estar en la cúspide de la organización social va a ser eh, los curacas, ¿no? A lo que comúnmente se le conocía pues como la teocracia, ¿no? Como les mencioné, ya era pues un sumo sacerdote guerrero y varios sacerdotes menores los que van a dirigir el pueblo de Recuay. Es así que el culto a los ancestros era el eje central de la vida política y de la vida religiosa, tan bien estructurada que tenían su calendario ceremonial, ¿no? Se puede decir que la sociedad recual estaba dirigida por un gobierno teocrático militar. Como les digo, cuando hablamos de teocracia, estamos hablando que
básicamente la religión, ¿no?, de aquel entonces, pues dominaba, por así decirlo. Y justamente esto lo vamos a poder nosotros presenciar en los cerámicos, en los ceramios de la cultura moche, donde se representaban justamente batallas rituales entre ellos y los Recuay. Eh, este es un fragmento, una imagen de los ceramios de la cultura moche, ¿no?, que va a reflejar pues un enfrentamiento. Recordarán ustedes que la mayoría de las culturas precolombinas eh, plasmaban, ¿no?, la realidad, el contexto en el que se encontraban a través de sus pinturas, a través de su arte en las cerámicas, en el textil, en otros elementos. Lo que debemos conocer es que su población estaba organizada en comunidades territoriales con algunas similitudes al ayllu andino, que estaban gobernadas por élites guerreras, ¿no?, donde una sociedad con un alto grado de militarización que vivió en permanente conflicto con sus vecinos por la disputa de tierras de cultivo y fuentes de agua. Ahora, su economía se va a basar en la agricultura, pero igualmente en la ganadería de camélidos, llamas, alpacas y vicuñas, de los cuales se van a extraer lo que viene a ser la carne, el cuero y la lana. El arte de los Recuay, diríamos que su expresión artística fue a través pues, del medio del trabajo de la piedra, ¿no?, que va a ser tallada y en más postería era pues la herencia de la cultura chavín. Además, realizaron esculturas en bultos que representaban pues guerreros con escudos o cabezas trofeos, con las que ornamentaban sus complejas construcciones y arquitectónicas. Asimismo, van a elaborar pues lo que se viene a conocer como una cerámica de arcilla blanca de muy variadas formas. Su textilería también va a ser muy notable, ¿no? Entre ellas, justamente vemos aquí el tapiz de lana de la cultura de Cuay, que va a ser encontrado en el callejón de Huaylas. Esta pues es una foto de cortesía de Charles Cecil y de la Academia de Ciencias de California. Ahora, respecto a la escultura, la mayoría de la escultura Recuay estaba realizada en piedra. Muestra, pues, en su mayoría de sus figuras, figuras humanas de cuerpo entero, ¿no? Por lo general tienen, pues, 1 metro de altura y representan una forma de prisma irregular. La cabeza de la figura suele ser un poco más grande, llegando a ocupar la mitad de la piedra. Ahora, en la mayoría de los casos, también la cabeza tenía pues un tocado de decorado mediante incisiones con representaciones de felinos o aves. La piedra va a constituir la materia prima por excelencia de la producción artística Recuay, ¿no?, donde vamos a ver que van a trabajar a través del estilo bajo relieve y el esculpido de piezas en grandes volúmenes. Muchas muestras de este de este lito escultura fueron recogidas por el padre Augusto Soriano Infante y resguardados por el Museo Regional de Ancash, ¿no?, en Huaraz. Justamente ahí vemos, ¿no?, que estas fueron pues el diseño. Esto es una fotografía de la actualidad, ¿no?, de la cultura Recuay. Cómo es que se diseñaban en piedra. Otra muestra de la escultura Recuay son las cabezas clavas, que los estamos viendo en imágenes, ¿no? Pero que tuvieron, por así decirlo, su propia asemejanza, su propio estilo, ¿no? O sea, lo interpretaron a su manera, ¿no? Donde vamos a poder observar que representaban a hombres y felinos que se asemejaban a la cultura chavín, aunque, como les mencioné anteriormente, con un sello propio de los Recuay. Ahora, lo que viene a ser la cerámica, para elaborar su cerámica utilizaban la arcilla llamada coalín, que es la de las más finas y complejas de trabajar, la cual adquiere pues un color blanco después de su cocción. Asumía, ¿no?, una gran variedad de formas y expresiones escultóricas, pero sin alcanzar el nivel de cerámica moche. Usaron el asa puente y el asa estribo, también la técnica del negativo en la decoración, ¿no?, usando pues los colores rojo, blanco y negro.
Esta técnica consiste pues en cubrir con arcilla las partes, a decorar y pintar luego alrededor. Más tarde se quitaron pues los trozos de arcilla, quedando una zona sin pintar, ¿no? Ahora, de esta cultura se encontraron numerosos recipientes llamados pachas, cántaros ceremoniales, que tienen pues la particularidad de ostentar un caño por donde era pues vertido el líquido del recipiente. Ahí vemos justamente, ¿no?, el estilo de los ceramios de la cultura Recuay, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un felino atacando a un guerrero. Entonces ahí vemos los estilos y los colores que se van a utilizar, blanco, rojo, negro, ¿no? Utilizaban diseños peculiares y únicos, ¿no?, que eran estilos propios de la cultura Recuay. Aquí, por ejemplo, vemos la cerámica Recuay del tipo Pachca, ¿no? Ahora, respecto a su arquitectura, vamos a poder apreciar que va a estar constituida por diversas edificaciones entre viviendas, fortificaciones y templos, ¿no? Donde vamos a ver que su principal característica es el uso de galerías subterráneas de claro origen chavín, tanto para los templos como para las casas, ¿no? Donde vamos a poder observar que las viviendas de los Recay fueron pues erigidas con piedras labradas y con relleno de tierra, se distribuían pues uno a 4 cuartos interconectados alrededor de un patio. Ahora, las edificaciones militares eran de planta irregular, algunas de las cuales eran muros perimetrales, parapetos y fosos. En algunos sitios de este tipo se hallaron diversas armas como hondas, hachas, porras y puntas de proyectil. Y aquí vemos pues un ejemplo, un claro ejemplo de la arquitectura de los Recuay, ¿no? El Oncopampa. Este es un resto arqueológico que tiene una antigüedad entre 200 y 800 años antes de Cristo. Ahora, mencionaremos finalmente lo que vienen a ser los sitios arqueológicos de la cultura Recuay. La cultura Recuay va a tener muchos lugares, ¿no? Que va a ser, pues, que es visitable, ¿no? Entonces, una de ellas, pues, es La Copa. La Copa viene a ser, pues, es un sitio arqueológico que está cerca a Carhuaz, sobre la margen derecha del Santa, al pie de la Cordillera Blanca, que parece haber sido, pues, el centro de la cultura Recuay. Y estamos hablando en esta parte, ya La Copa. Esto es lo que se le conoce como La Copa. Otro sitio arqueológico es el Pachash. El Pachash está ubicado cerca de la ciudad de Cabana, ¿no? En el que destaca pues un grueso muro que va a rodear toda la edificación, probablemente para evitar la entrada de los enemigos. Y esto lo podemos observar, el Pachash, en esta parte. Aquí está, Cabana, ¿no? Todo esto que les estoy mostrando viene a ser pues lo que se conoce como el Callejón de Huaylas. Ya, listo. Otro sitio arqueológico que podemos encontrar, ya solamente voy a mencionar 3, pero van a existir pues muchos más, fue el Wilcahuaín. El Wilcahuaín viene a ser pues es el área, por así decirlo, más importante de la cultura Recuay, con un conjunto de edificios cerca de la ciudad de Huaraz, ¿no? Donde vamos a poder observar que sus construcciones tienen pues construcciones más importantes. Es el edificio de 3 pisos que alcanzó la altura de 9 metros, y al parecer pues este edificio fue parte de un templo urbano cuya extensión todavía se desconoce. Además, tras la conquista de los Wari, sufrió pues la ocupación militar y hay una probabilidad de que haya sido el centro Wari de denominación del Callejón de Huaylas. Entonces, el Wilcahuaín es básicamente está pues ubicado cerca, lo que viene a ser cerca a la ciudad de Huaraz, por aquí. Aquí está, el Wilcahuaín, ¿no? Ese es el Wilcahuaín, ¿no? Entonces, esos van a ser pues lo que vienen a ser los sitios arqueológicos de la cultura Recuay. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos encontrando en la siguiente semana.